Estamos a poco tiempo para salvar la economía estadounidense. La bolsa de valores está ansiosa que la economía reciba más estímulos. ¿Será que se han retrasado tanto que podría tal vez ser un poco tarde? Por último, quédate hasta el final del video porque te hablaré sobre el Battery Day de Tesla y sus acciones que bajaron un 10% el día siguiente de este evento, así que vale la pena que lo analicemos juntos. Te pido que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal, donde podrás ver videos de contenido de altísimo valor sobre inversiones, sobre trading y sobre psicología de trading. Hola my friend, episodio 114 del Trading View. Soy Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy y me puedes encontrar en Instagram y en YouTube como @DaniPerezTrader. Esta última semana los datos económicos de Estados Unidos continúan debilitándose. Estamos en una clara desaceleración. Recuerda que se venían recuperando tremendamente desde la primera oleada de la pandemia. Sobre todo esa recuperación se venía dando en los datos de vivienda, de producción industrial, en la venta de minoristas, pero pareciera que ese optimismo del mercado se ha desvanecido, además de los datos decepcionantes de la solicitud de subsidio por desempleo que registraron un aumento más alto esta semana, lo que el mercado tomó como una indicación de que la recuperación económica se está desacelerando. Recuerda que la Reserva Federal declaró que en este momento la prioridad es el empleo, incluso por encima de la inflación. Pero si el empleo no termina de tener números que convenzan, que reflejen una gran recuperación, ¿qué es lo que está pasando? Todo esto lo está leyendo el mercado y por eso presenta estos movimientos tan erráticos sin una dirección clara. Con lo cual entonces, para moverse tan alcista como se movió durante los últimos 6 meses, debe tener más incentivos. Esto hace que se incremente demasiado la necesidad de un estímulo. Por esto, cae fuertemente, lo vuelven a subir. Toda una montaña rusa. Sin embargo, la volatilidad está aumentando poco a poco, como te lo he venido diciendo. Y eso es lo único que pasará de aquí hasta que se den las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y ojo, que también puede ser después de estas elecciones presidenciales, ya que el presidente Trump ha comentado varias veces que de perder las elecciones podría disputar el resultado. Y eso pone a los inversores pues bastante inquietos, nada más de imaginarse cómo sería la transición. Bueno, durante las elecciones presidenciales del año 2000, cuando el vicepresidente saliente, el demócrata Al Gore, enfrentaba al gobernador de Texas de ese entonces, George W. Bush. En ese momento se desató toda una controversia en el estado de Florida por todo aquello del recuento de los votos. Fíjate que en ese momento el índice del S&P 500 cayó casi un 5%. Y eso que no existía la tecnología y la alta conectividad que tenemos hoy en día. Así que estamos hablando de 20 años atrás. Así que cuando esto no es claro, se incentiva que el miedo se apodere del mercado y busque activos para refugiarse, para huir de toda esta situación. De hecho, otro ejemplo es que aquella vez el precio del oro se disparó un 12%. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y mientras estamos como en el medio entre todos estos temas políticos, para la grabación de este episodio del Trading View no hay claridad si habrá o no un paquete de estímulos nuevos. De hecho, existe la percepción que los demócratas y los republicanos siguen teniendo fuertes diferencias en el tamaño del paquete de la ayuda. Friends, ¿será que puede ser demasiado tarde? La realidad es que el mercado se le nota que está inquieto y en este momento debemos estar en zona segura esperando ese enlace. Así que si te parece, friend, vamos a analizar todo el panorama directamente en las gráficas, donde te quiero compartir mis escenarios para el futuro del S&P 500, del Nasdaq, del índice de la volatilidad, el petróleo representado en el WTI, el oro que hizo un movimiento bajista bien interesante y también, por último, vamos a analizar el Bitcoin que también está en esa zona que quiere explotar. Friend, empecemos como siempre con el futuro del mini del S&P 500. Aquí vamos a una gráfica diaria interesantísimo porque hay una línea de tendencia que está marcando que todavía hay posibilidad que el mercado de aquí pueda tener una baja importante, mínimamente hasta el precio de 3.079. Fíjense cómo está aquí este punto interesante donde el mercado está convergiendo, donde justamente fue el soporte en algún momento. Estamos hablando de los primeros días de septiembre, alrededor del 9-8 de septiembre. Así que el punto acaba de llegar allí. Eso también, como les digo, es algo bien interesante. Ahí van a haber una confluencia de vendedores interesantes. El volumen ha estado un poquito por encima de lo normal.
a diferencia de las semanas anteriores o los 6 meses donde el mercado estuvo subiendo de manera importante. Si vemos la gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta de varias cosas. Fíjense cómo el mercado, esta flecha representa pues lo que se movió la semana del 13 al 20 de septiembre, digamos en términos de volumen, de número de transacciones. Fíjense que fue bastante más, hubo más transacciones, por eso es más ancho que la semana, por ejemplo, del 6 al 13 de septiembre. Sin embargo, la semana que acaba de culminar, del 20 al 27 de septiembre o al 25 de septiembre, que fue viernes, fíjense cómo se queda pequeña. Eso lo que significa es que empieza a haber un volumen interesante, a pesar de que el movimiento haya sido bastante montaña rusa, es decir, hacia arriba, hacia abajo con la misma fuerza. Luego lo suben el día viernes con una fuerza impresionante a partir aproximadamente de las 10:30 de la mañana. Recordemos que Powell habló toda esta semana y en ese sentido rompe unas resistencias importantes. Sin embargo, en este momento pensamos que el mercado pudiera estar llegando a los 3.220 y ahí tomar una definición, porque si lo vemos a largo plazo nos damos cuenta que está haciendo algo muy parecido. Esto que está pasando aquí es bastante parecido, ¿ok?, a esto que está aquí, Así que vamos a ver qué pasa si el mercado va a adoptar ese mismo patrón que hizo anteriormente para continuar bajando de manera importante. En el caso de hacerlo, mi primer escenario es que llegue a los 3.190, que fue el precio que les había comentado hace muchísimo tiempo. De hecho, el mercado llegó esta semana a 3.196. 6 puntos me separaron de que haya alcanzado el precio que les compartí. Pero fíjense, yo con ese precio se los vengo diciendo prácticamente cuando el mercado estaba alrededor de los 3.414. Así que el mercado de ahí levanta, vuelve a caer el jueves, ¿ok? Ya a última hora entre posmercado y premercado, entre jueves y viernes, y de ahí sube de manera importante. Ahora, el mercado entonces, si vuelve a bajar, va a llegar a ese precio y si logra pasar de ahí, tenemos los siguientes precios objetivos. Por favor, anótenlo: 3.140, 3.103, 3.056 y 2.955. Ahora, si el mercado sube, recordemos que ahí tenemos otros precios importantes. Estamos hablando que el primero es el de 3.321, 3.348, 3.400, 3.420, 3.464. Cada vez que él vaya pasando uno de esos, va a conseguir con seguridad o con muy alta probabilidad zona de resistencia importante, pero entre ellas se pueden tomar oportunidades en largo, oportunidades de inversión en largo de manera interesantísima. Pero recuerda, lo más importante aquí es que viene más volatilidad y ya se está notando un incremento del volumen interesante. En el caso del Nasdaq, algo diferente. ¿Por qué? Porque sí sobrepasa el precio objetivo de los 11.000. De hecho, llegó a los 10.664. Yo les dije que iba a llegar a los 10.648. Bueno, hubo unos 20 puntitos o un poquito menos puntitos de diferencia, ¿ok? Con lo cual, digamos, de alguna forma, el mercado de ahí está haciendo una consolidación, todavía haciendo mínimos o máximos más bajos, con lo cual para mí el Nasdaq todavía no termina de tomar una decisión si quiere continuar bajista o alcista. En el caso que sea bajista, pudiera llegar a los 9.457, pero algo muy interesante es que, si bien es cierto, las acciones de tecnología normal han ido aumentando, las que siempre han sacado la cara por el mercado en los últimos 6 meses, digamos que no está influenciando tanto el Nasdaq para irse hacia arriba. De hecho, si nos vamos a una gráfica más detallada, nos damos cuenta que rompe el canal definitivamente que se había generado en abril de este año. Teníamos un canal alcista que generalmente se rompía hacia la alza para volver, pero esta vez no lo hizo así y ahora está produciendo una tendencia bajista bien tímida con consolidaciones muy parecidas. Miren, esto es muy parecido a lo que pasó aquí también. Así que vamos a ver, está en este momento el Nasdaq en una zona de resistencia importante. Vamos a ver si de ahí el mercado se va hacia abajo y vuelve a llegar a los 10.648, y si no lo hace, es muy probable que llegue a los 11.568 con un montón de oportunidades en largo aquí para capitalizar de manera importante. Si nos vamos ahora al índice que mide la volatilidad, nos damos cuenta que el mercado sube importante, pero también lo baja, pero sigue estando por encima de esta línea de tendencia interesante. Para mí, puede ser que a principio de semana empecemos a ver volatilidad, sobre todo porque el martes va a ser el primer debate presidencial entre Biden y Trump, y yo creo que eso va a empezar a traer obviamente bastante volatilidad.
mucho más de aquí al 3 de noviembre, incluso después del 3 de noviembre, como se los decía anteriormente. Así que vamos a ver qué pasa con este índice. Yo creo que esto va a ir aumentando bastante a medida que pasa el tiempo y de hecho ya el volumen, como se los acabo de mostrar, empezó a aumentar de manera importante. El oro hizo un bajonazo importante después de pasar esta línea de tendencia alcista. Les decía que aquí estaban los compradores que realmente podían hacer que este mercado subiera en este momento. No lo sigue haciendo. De hecho, el oro, tuvo su peor semana en los últimos 6 meses, perdiendo casi un 5%. Obviamente esto se da también por el repunte del dólar, pero a pesar de esta negativa seguimos estando un 20% como abrimos el año 2020. Ahora, la perspectiva a largo plazo para mí sigue siendo alcista, sobre todo porque viene muchísima volatilidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, que si viene volatilidad, si viene lo que les estaba comentando con respecto a si el presidente Trump, en el caso de que pierda, acepte o no las elecciones, puede ser que los inversionistas, como pasó en el año 2000, empiecen a buscar un instrumento de refugio y estamos en precios donde puede justificar entonces que pueda traer compradores de ahora en adelante a medida que entonces los compradores empiecen, digamos, a ver una oportunidad de inversión y sobre todo de refugio. Así que ténganlo en cuenta. El oro hace algo que ya lo teníamos previsto. Miren la flecha que yo les comentaba. Así que el oro pudiera estar llegando alrededor del precio de los 1765, 1785 sin ningún tipo de problema y todavía poder venir incluso un rebote hacia arriba, porque el precio objetivo que teníamos de 1790 se sigue manteniendo. Ahora, en el caso del petróleo, muy interesante porque sigue la línea de tendencia que se formó donde hay muchos vendedores. Está en una zona interesante porque digamos que el petróleo empieza a ser una tendencia bajista chévere. Yo les había comentado que si lograba pasar el precio de 38 y 36 pudiera llegar a 30. Me sigo manteniendo en eso a menos que pase esta resistencia importante y pueda entonces empezar a subir desde el punto de vista técnico hasta los 48. Sin embargo, todavía mi perspectiva con el petróleo sigue siendo bajista y para mí va a empezar a subir realmente a mediados del 2021. Ahí es donde empiezo a pensar, digamos, de alguna forma que el petróleo, si se alinean algunos análisis que he hecho, pudiera empezar a subir de manera interesante. Pero en este momento mi perspectiva sigue siendo completamente bajista. El Bitcoin sigue manteniéndose en la zona de no trading. Fíjense cómo está haciendo movimientos que no son, digamos, tan interesantes para mí para poder tomar una posición. Sigo pensando que el Bitcoin se ha comportado bastante bien y de alguna forma en este momento se está resistiendo a la baja, con lo cual en el caso de que se genere mayor incertidumbre en las elecciones norteamericanas, bueno, eso puede ser que beneficie al Bitcoin de manera importante, al igual que al oro. Bueno, entrando en las noticias, el día martes a las 10 de la mañana tenemos la confianza del consumidor, que es muy importante, un dato interesantísimo y sobre todo en esta crisis en la que estamos, va a ser en pleno horario operativa, así que ténganlo en cuenta. También el martes en la noche, el 29, va a ser el primer debate entre el presidente Trump y el presidente Biden para las elecciones presidenciales. Recuérdense que son 3 debates programados y eso siempre produce tensiones en Wall Street. Acuérdense que ambas posturas de ambos candidatos son bien antagónicas y uno puede beneficiar a un grupo de acciones y otro a otro grupo de acciones. Por ejemplo, si Biden puntea, eso puede beneficiar a todas las acciones que tienen bastantes intereses en China. Recuérdense que las tensiones comerciales que se ha producido desde que entró el presidente Trump son importantes. Por ejemplo, las acciones verdes, es muy probable que Biden también le pueda favorecer. En el caso de Trump, todo lo que tiene que ver con petróleo pudiera beneficiarle también. Entonces, bueno, ahí hay que estar bastante pendiente. De aquí al 3 de noviembre, incluso después de los resultados, va a haber volatilidad. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. También el tema de la vacuna, todo el desarrollo, porque acuérdense que ya empieza a entrar el invierno en la mayoría de los países occidentales y en teoría eso es algo que beneficia al virus. Por consiguiente, la vacuna empieza a tomar mucho más fuerza porque se puede venir una segunda ola mucho más importante. Entonces, bueno, se puede acrecentar la segunda ola de manera importante. Así que bueno, el miércoles tenemos el Chicago PMI, que es el último día hábil del mes, importantísimo también. Todo lo que tiene que ver con el home sales, también el jueves tenemos todo lo que tiene que ver con la solicitud de subsidio por desempleo. A las 10 tenemos el Manufacturing PMI en pleno horario operativo, una noticia que debería ser morado clásico. Y el viernes todo lo que tiene que ver con el tema del empleo y la revisión del Consumer Sentiment, o el sentimiento del consumidor, que tiene bastante implicaciones. Así que esta semana
Va a haber muchísimas noticias que impactarán al mercado, así que tenemos que estar atentos y muchas de ellas son en horario de plena operativa. Así que nada, friend, a estar pendiente y ese debate, a prepararse, a entenderlo, porque creo que es importante en esta profesión siempre seguir este tipo de eventos. Tesla tuvo su evento del Battery Day o Día de la Batería y sus acciones bajaron un 10% el día siguiente. ¿Qué crees que esperaban los inversionistas y por qué bajó tanto la acción el día después del evento? ¿Será que esto es un patrón y muchos inversores estaban vendiendo con la noticia? Tesla, durante su evento del Battery Day, describió una serie de mejoras en la tecnología de su batería, incluida la forma en que las baterías se diseñan, se fabrican y se integran en sus vehículos. Tesla espera reducir un 56% del costo de kilovatio por hora, por consiguiente un impacto positivo e importante en su rentabilidad, ya que el costo de la batería actualmente representa aproximadamente el 15% del precio de venta del vehículo. Eso es muchísimo. Y eso que los costos de la batería de Tesla están actualmente un 20% por debajo del promedio de la industria. Tesla también está apostando fuertemente a la fabricación de sus propias baterías. Para ponerlo un poquito en perspectiva, la compañía tiene como objetivo 100 gigavatios hora capacidad de batería producida internamente para el año 2022. Eso es aproximadamente 3 veces la capacidad de producción de batería que tiene actualmente su fábrica Gigafactory 1, que recordemos que tiene colaboración con Panasonic. Bueno, esto es muy interesante, ya que entonces va a incursionar bastante en la industria de baterías, que es una industria con un crecimiento brutalmente grande en el futuro. Además, podría transformarse en un gran competidor hasta llegar incluso a surtir de forma confiable a sus competidores actuales. Todo esto que acabo de mencionar podría estar para el año 2022. Incluso también puede producir cierto retraso en la fabricación de sus vehículos, incluido el Cybertruck, que es ese modelo bien futurista que espera competir con la clásica y líder F-150 de Ford. Esta es una de las razones que hicieron que la acción reaccionara hacia la baja, lo cual tiene un impacto para los inversionistas que quieren resultados ya. Tesla anunció también que hará importantes cambios para una producción más eficiente, potencializando sus plantas y las piezas de los carros. Es decir, hay un enfoque claro para mejorar la productividad, ahorrar tiempo y ahorrar bastantes costos de fabricación, lo que debe empujar también a que Tesla mejore su rentabilidad para cada unidad. Es decir, gran parte de la presentación estuvo centrada en mejorar su proceso productivo en aras de mejorar los costos y aumentar su rentabilidad, además de seguir mejorando la experiencia de usuario con un mejor producto. En tan solo 3 años aproximadamente, anunciaron que van a comercializar un vehículo eléctrico barato, donde va a estar oscilando alrededor de unos $25,000, lo cual implica que empieza la competencia fuerte con los vehículos que utilizan combustibles fósiles, tales como gasolina o gasoil. Es decir, Frank, que tienes que tener en cuenta que el costo de energía va a bajar sustancialmente comparado con un combustible fósil. Eso significa que empieza una competencia directa muy interesante. Bueno, entonces podemos decir que el evento fue realmente una decepción. Bueno, yo no diría eso. Creo que los anuncios fueron bien interesantes y con un enfoque y una visión bastante estratégica. Ahora, Tesla siempre ha sido una acción reactiva a los eventos que organiza de este tipo. Es como si los inversores abrieran muchas posiciones antes de que comenzara para que otros sientan FOMO. FOMO lo que significa es Fear of Missing Out. Es decir, para que muchos piensen que si se quedan afuera se pueden perder el movimiento. Bueno, y el día del evento o de la noticia se montan a vender posiciones fuertemente para recoger ganancias. Es decir, pasa literalmente lo que menciona una frase muy famosa que dice: compran el rumor y venden la noticia. Bueno, todo esto sacudió a toda la industria, no solo a Tesla, ya que sus competidores más importantes bajaron fuertemente, sobre todo Nikola, que fue la que más bajó, cayendo después de ese evento un 18%, ya que también la compañía está luchando contra las acusaciones del fundador y ex CEO Trevor Milton, que engañó supuestamente a sus inversores. What? De hecho, en mi perfil vas a poder encontrar un video donde hablo de Nikola exclusivamente y está bien interesante. Además, el evento coincidió con un mal momentum en la bolsa, donde el mercado ha estado cayendo fuertemente debido a la incertidumbre generada por la cercanía de las elecciones presidenciales, también por la combinación de datos económicos peores a lo esperados y donde se refleja una lenta recuperación por los efectos de la pandemia. Además, queda comprobado que el mercado sube acorde a los estímulos y en este momento estamos sin saber qué es lo que va a pasar con respecto a ese tema. También recuerda que hace tan solo unas semanas Tesla no fue incluido para formar parte en el índice estadounidense S&P 500 a pesar de reunir todos los requisitos, y eso era algo que esperaban los analistas. Y es que el comité que tome esa decisión decidió esperar
lo cual abrió nuevamente un abanico de especulaciones y fue el comienzo de una mala racha en la bolsa, que para mí es absolutamente normal. Recuerda siempre que Tesla ha tenido un comportamiento especulativo muy grande, lo que viene acompañado de una volatilidad tremenda. De hecho, dentro de las últimas 52 semanas o dentro del último año, ha tenido un precio mínimo de $43.67 y un precio máximo de $502.67. Es increíble. Es más, si te parece, veámoslo directamente en la gráfica. Bueno, vamos a hacer un análisis aquí muy rápido, tanto técnico como fundamental de Tesla, para llevarnos una idea de cómo está esto. Fíjense cómo Tesla ha subido durante este año 2020, es impresionante, es la acción que más ha subido más de un 400%. De hecho, miren, aquí empieza el año 2020. ¿Ok? Miren con lo que ha subido y miren los años anteriores, prácticamente ni se pueden graficar porque no son nada comparables y eso es demasiado impresionante. Ha tenido un crecimiento tan rápido, tan parabólico, que como he dicho en otros videos, mucho de ese crecimiento se ha dado por la actual coyuntura, por demasiada especulación, lo que los traders llamamos realmente momentum, porque desde el punto de vista fundamental nos damos cuenta que la capitalización de mercado que tiene Tesla es impresionante, es la más grande del mercado, pero desde el punto de vista de ventas no es ni cerca a las que mejores venden. De hecho, por ejemplo, Volkswagen está vendiendo unos 12 millones de vehículos al año, igual que Toyota, por ejemplo, y Tesla vende alrededor de unos 400, 500 mil al año. Y siempre tienes problemas con respecto a la producción, que su producción se ha mantenido un poco estable en el tiempo en los últimos años. Entonces, en este sentido, los anuncios me parecen muy buenos porque pareciera que la producción se va a reactivar bastante. Sin embargo, Tesla en ese sentido está bastante por debajo de los competidores, así que ha sido como un poco de todo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que los que confían en Tesla, digamos, de alguna forma están confiando más en Elon Musk como su figura principal, como su marca personal, como agradecimiento. Yo creo también de todo realmente lo que está haciendo, los cambios que está haciendo en el mundo con sus varias empresas que tiene. Recuérdense que en ese sentido estamos hablando de SpaceX, estamos hablando de Neuralink. Bueno, en fin, Elon Musk ha tenido en este momento una participación y un protagonismo impresionante, pero para que cueste lo que cuesta en este momento, me parece que está completamente sobrevaluada, pero aquí lo que hay es una emoción tremenda, pero cuidado, que entonces desde el punto de vista técnico, miren cómo está respetando estos canales alcistas de manera impresionante. Apenas se salió, volvió a entrar, respetó, y si el mercado logra pasar entonces los 421, es muy probable que llegue a los 463, pero si no logra pasar y rompe esta banda media, por decirlo de alguna forma, es muy probable que llegue entonces a los 273 sin ningún tipo de problema. Pero en este momento Tesla todavía tiene expectativa alcista, pero miren un ratio muy impresionante. Tesla, digamos de alguna forma, desde el punto de vista operativo prácticamente no ha dado ganancias. La ganancia que está dando es también por las ventas entonces de estos créditos que le vende a otras empresas, porque a ella le sobran estos créditos como una empresa verde, se los vende por ejemplo a Ford, que probablemente le hagan falta. Entonces claro, tienen unas ganancias importantes, pero desde el punto de vista de ganancia operativa realmente tiene muy poco, se ve beneficiado bastante por las ventas de estos créditos. Pero este dato me parece impresionante, todo lo que tiene que ver con el precio-beneficio de la acción, es decir, estás pagando 1000 veces el beneficio neto actual de la empresa. Eso es demasiado. Eso para mí, bueno, no me gusta nada. Todo lo que se está invirtiendo Tesla es desde el punto de vista de la visión de Elon Musk, lo que pueden cambiar y digamos por ser entonces un game changer dentro de toda la industria. Pero en este caso desde el punto de vista fundamental no tiene ningún tipo de sentido. Así que bueno, vamos a seguir entonces con el resto del video. Bueno, lo primero es que es difícil llamar una decepción al evento del Battery Day. Siento que la gerencia de la empresa describió sus planes para reducir los costos de la batería en más de un 50% y recortar la inversión requerida para construir baterías en un 75%. Es decir, más baterías por menos dinero. Eso es algo bueno. Por otro lado, se presentaron interesantes formas de ganar productividad y exposición en otros mercados. Hubo también presentaciones de nuevos modelos, tanto de alta gama como de baja gama, lo cual genera muchísima expectativa, por lo menos para mí. Y como punto negativo, se prevén retrasos en las entregas prometidas en eventos pasados. Incluso los cambios anunciados pueden tardar un año o mucho más. Eso sí, eso estuvo muy mal visto por los inversores. Sin
embargo, creo que el balance es bastante positivo. Tiene un enfoque muy interesante de mejorar la rentabilidad y demostrar que puede ser rentable por sí sola sin depender de estar vendiendo créditos regulatorios de vehículos eléctricos verdes a otras compañías que le hacen falta. Sin embargo, recuerda que Tesla es la acción probablemente más odiada y más querida de la época moderna. Sin duda alguna es la acción más polémica, la que más desata pasiones. Está en un movimiento completamente exponencial sin soporte en los fundamentales. Pero Tesla está rompiendo esquemas y está siendo el primero en dominar una industria que el mismo Tesla está creando. Esto puede ser que haga que Tesla se convierta en una excepción a la regla de los movimientos que definen una burbuja especulativa. Aparte, Tesla está soportada por la figura de Elon Musk y su marca personal. Así que vamos a seguir muy atentos, pero me gustó muchísimo lo que vi en esta presentación desde el punto de vista de estrategia de empresa. Si te interesan temas de trading, de inversión, quiero recomendarte que visites nuestro website mdctradingacademy.com. Allí vas a encontrar nuestro curso introductorio sin costo, que es una cortesía que tenemos para ti, donde podrás ver más de 4 horas de contenido de altísimo valor para que puedas tener un criterio claro sobre el trading, sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que bueno, déjame saber qué te pareció este video. Si te gustó, te pido que le des like y lo recomiendes con tus amistades, que también seguramente le va a gustar y le va a aportar mucho valor en este mundo de las inversiones y las estrategias de negocio. Déjame un comentario aquí abajo, dime qué opinas sobre esta polémica acción. ¿Invertirías o no lo harías? ¿Crees que estamos en una burbuja? Bueno, soy Dani Pérez y me vas a conseguir tanto en Instagram como en YouTube como @DaniPérezTrader. Así que, nos vemos en un próximo video. Bye.